Ya, presidente, ahora estamos conectados. Ahí estamos recuperando la pantalla. Sí. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Presidente, tengo una sola cuenta que dar, que es una solicitud de audiencia, pero para la sesión de mañana de la Comisión de Trabajo, respecto justamente del proyecto de retorno al trabajo, y es la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y Afines. Mi presidente es don Ricardo Maldonado. Nada más, ¿De presidente. qué, de qué sector es él o ella? Él. Perdón, Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y Afines, así se denominan. Si podemos averiguar de qué se trata en particular. Perfecto, muy Gracias. bien. Quiero darle la bienvenida a todas y a todos en la Comisión de Trabajo y Seguimiento, por un lado, las políticas de ayuda que el Estado y el Ejecutivo ha tratado o procurado entregar a diferentes actores, y junto con ello hemos, a petición de varias organizaciones, tanto de la comunidad científica, así como de trabajadores, hemos querido generar el espacio para la conversación de la nueva normalidad en cual nos vamos a desarrollar probablemente un tiempo por delante. El gobierno ha llamado a un programa de acción en esta área el paso a paso. Hay varias organizaciones sindicales que hablan del desconfinamiento. No sé si nos interesa abordar esto, cuáles son las inquietudes de los diferentes actores. Y en ese sentido, permítanme primero, a nombre de la comisión, agradecerles tanto partiendo por la asesora regional de Determinantes Sociales, Salud y Equidad de la OPS, la doctora Oriente Solar, agradecerle que nos acompañen los dirigentes sindicales, en particular en esta ocasión vinculados al área de comercio y transporte. Saludar a los representantes de la CPC, don Fernando Alvear como su gerente general, a don Patricio Donoso como el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, así como a Daniel Montalva, secretario general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. También saludar de forma especial a la señora ministra de Trabajo, José Saldívar. Cómo abordar esta situación. Me gustaría, en primer término, ofrecerle la palabra a la ministra brevemente. Me imagino que va a querer más bien recoger al final, porque ya la comisión conoce cuál es el planteamiento del Ejecutivo en el paso a paso. Eh, lo que más interesaría es ofrecer la palabra para ver cómo podemos escuchar a nuestro otro invitado. Ministro. Le ofrezco la palabra a la ministra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio aprovecho a saludar a las señoras senadores y a todos los invitados que se encuentran hoy día presentes. Por cierto, el tema del paso a paso laboral es un tema que es fundamental, es un tema que ya lo hemos conversado antes. Nosotros tenemos que buscar la forma en la cual, con toda la seguridad, con toda la protección, garantizándole a los trabajadores, a su familia y también al resto de las personas que se relacionan con los distintos lugares de trabajo, podamos ir retomando las actividades productivas en las zonas en las cuales se ha ido levantando la cuarentena. Nosotros, el paso a paso laboral fue un documento que construimos en base a extensas reuniones que tuvimos con prácticamente todos los actores. A nosotros hubo algunos que nos hicieron llegar propuestas más concretas, otros que nos hicieron llegar sus propuestas después, pero en general tuvimos
muchas reuniones con muchísimos de los actores, varios de ustedes tuvimos la posibilidad de conversar antes de esto, pero lo más importante que dentro del paso a paso laboral, la última etapa, es la de evaluación y la de adecuación. Y esta evaluación tiene que ser de manera permanente, se tiene que ir permanentemente considerando cuáles son las medidas que se han adoptado, cuáles son los resultados que han tenido, para que podamos corregirla en caso de que haya alguna que no haya sido la adecuada y poder profundizar o ir expandiendo otras que sí hayan sido las correctas. Lo importante también en el paso a paso laboral es que se plantea que no debe ser un tema impositivo, no debe ser impuesto por la autoridad, no debe ser impuesto por los empleadores, se debe construir en conjunto con los dirigentes sindicales, con los comités paritarios y con los trabajadores, porque solamente cuando hay algo que realmente se construye desde la base, es posible que se aplique como corresponde y que por lo tanto considere las particularidades de cada una de las actividades productivas, pero además que yo lo asuma y lo lleve a la práctica. Nosotros acá no nos interesa tener protocolos que sean muy bien hechos en el papel, pero que no respondan a las necesidades y a las particularidades de cada puesto de trabajo, de cada realidad regional, de cada actividad productiva, que son absolutamente distintas. Y es por eso que me parece muy bien tener estas reuniones para que también frente a este documento que ya es conocido por todos, ya pasó esta etapa en la cual recibimos los insumos, ahora que ya se conoce, nos puedan dar sugerencias concretas respecto al protocolo y respecto al paso a paso para esta primera etapa, para poder implementar y ver si hay algunas cosas que no fueron consideradas, de qué manera se pueden incorporar. Yo, presidente, lamentablemente tengo a las 12 que estar en otra reunión, pero voy a estar durante este periodo y voy a pedirle a Francisco del Río que si siguen viendo temas con posterioridad me los pueda después informar, porque este es un tema que para nosotros es de primera importancia. ¿Cómo podemos retomar el mundo del trabajo de manera segura para todos los trabajadores y para sus familias? Así que eso, muchas gracias. Voy a estar acá muy atenta a todo lo que se diga. Muchísimas gracias, señora. Vamos lo que nos va a ir orientando. Y, creo que sería muy oportuno ofrecerle la palabra a Aurieles Solar, que nos pueda quizás fijar un marco. Esta discusión del desconfinamiento, el volver en particular a áreas como el comercio, transporte, que van a ser los lugares donde en teoría van a haber mayores aglomeraciones de personas y menos control de los procesos productivos formalmente del trabajo. Creo que usted nos puede orientar mucho cuál es el espíritu y la lógica con la cual deberíamos organizar este trabajo. Me gustaría ofrecerle la palabra para que todos tengamos un marco dentro del cual realizar nuestra conversación. Doctora. Bueno, muchas gracias a todos, ¿cierto? A todas por la invitación. Y bueno, yo brevemente quizás tocar algunos puntos, ¿no?, que nos parece importante, un poco mirando lo que ha sido la experiencia comparada y en un proceso de aprendizaje que es para todos los países y todas las regiones, ¿no?, en algo nuevo, en algo que está por aprender y por resolverse, ¿no? Tomando las palabras de lo señalado, que muchas veces tenemos protocolos que es muy distante a lo que efectivamente se implementa. Uno de los temas centrales, ¿cierto?, es la evaluación y el monitoreo. Y en ese sentido, la evaluación del monitoreo es solo posible en la medida que hay información disponible oportuna y de calidad con respecto a ello. Entonces, un primer punto que quiero destacar es la información disponible y los indicadores asociados a esta propuesta, ¿cierto?, y esta iniciativa del paso a paso laboral, ¿no? Información tanto que venga desde lo que son las medidas de implementación, pero también de los actores involucrados en ella, porque tal como señalaba la señora ministra, uno de los puntos que se ha visto con respecto a las variables predictoras del contagio en el mundo del trabajo, en algunos de los estudios que se han podido levantar observacional en términos comparados del levantamiento de las medidas en Inglaterra y en Estados Unidos,
es que junto con el punto de, por ejemplo, central con respecto a los valores predictorios, que tiene que ver con el transporte público al lugar de trabajo, el tema de la consulta con respecto a la adaptación de las medidas es un tema clave con respecto a los resultados, porque dice relación con la adherencia, ¿no? A la adherencia a esas medidas, a la preocupación de su implementación. Y eso tiene que ver con el reconocimiento de que si esas medidas están siendo acorde a las realidades y también levantadas desde los mismos actores, ¿no? Empresas y sobre todo trabajadores. También se ha visto en esos valores predictivos la importancia de las organizaciones de trabajadores presentes en los procesos de seguimiento, ¿no? Y por lo tanto vuelve a ser ahí un tema central el tema de la participación, no solo como un principio, sino que también como un tema necesario con respecto a la efectividad de las medidas, ¿no? Junto a ello hay otros aspectos que se han considerado, ¿no? Que tiene que ver con la estabilidad de los ingresos, con el tema de la robustez de los aspectos de protección social y aspectos más operacionales, ¿no? Que tiene que ver propiamente tal con el proceso productivo y las medidas que se toman al interior de él, ¿no? Y en este marco, creo, digamos, que en el paso a paso hay levantadas las medidas del ámbito ingenieril, las medidas del ámbito, digamos, administrativo y las medidas del ámbito de protección personal. En términos de recomendaciones, ¿cierto? Hay algunos pasos previos, en términos que es la eliminación o la sustitución, que tiene que ver con las posibilidades, digamos, de la gente que pueda realizar teletrabajo o con algunos cambios en los procesos productivos que son muy difíciles para algunas empresas, pero en otras sí puede ser factible, ciertos temas de regestión, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto?, es lo que se llama y que está en la parte del paso 4 del paso a paso, que es la adaptación y la implementación, que de una otra manera es un proxy, se aproxima a una evaluación de riesgo, ¿no?, del lugar de trabajo. Y creo que ahí quizás hay que ser más explícito, ¿no?, en términos de las matrices de evaluación de riesgo, de las conclusiones asociadas a ello, en algunas modalidades más bien son medidas semi-cuantitativas, son puntajes, score, que nos dan cuenta de que si esa empresa tiene una alta vulnerabilidad o riesgo con respecto al tema de contagio COVID, bajo o mediano. Digo esto porque en la medida que vaya abriéndose y habiendo condiciones de apertura, ¿cierto? De una u otra manera se van sumando distintas empresas que tienen mejores o peores condiciones para ello. Y por lo tanto las estrategias son distintas, ¿no? Sin perder de vista, ¿cierto?, que el momento de apertura, ¿cierto?, para los distintos rubros guarda directa relación con el contexto de la pandemia en su conjunto, ¿no? De una u otra manera, ¿cierto?, muchas cosas las que se estaba haciendo en Chile no hay necesariamente una experiencia comparada, ¿no?, porque modalidades que han establecido han sido distintas. Por lo tanto, también ahí hay una preocupación con respecto al seguimiento y al monitoreo de esta iniciativa, ¿no? Ahora, muchas de las propuestas que hay con respecto a evaluación de riesgo en los lugares de trabajo también consideran la evaluación de riesgo obviamente tal de los trabajadores que allí laboran. Y ahí me refiero no solo al tema de los trabajadores en riesgo con respecto al tema de las comorbilidades, me refiero a las patologías o más riesgo de mortalidad por la hipertensión, por la obesidad, por los problemas respiratorios, sino que también me refiero a las vulnerabilidades que tienen que ver con las relaciones laborales, que hace que ciertas situaciones sean más difíciles de adherir, y también a las condiciones reales de esos trabajadores de poder seguir las medidas de salud pública que se recomiendan, o las medidas no farmacológicas, ¿no? De una u otra manera, las condiciones de la vivienda, las condiciones de transporte público, las condiciones, digamos, con respecto a ingresos, juega un rol fundamental con respecto a la posibilidad de herencia de muchas de esas medidas, a las condiciones, digamos, los hogares, los índices de hacinamiento, etcétera. Por lo tanto, el componente, cuando yo evalúo a la empresa, no solo lo que está cerrado digamos, al interior de la empresa, sino que también está vinculado a lo que ocurre en las comunidades de esos trabajadores que tienen que ser consideradas. En ese sentido, ¿cierto?, me parece, vuelvo a insistir, fundamental cómo se considera esta información, cómo se analiza esta información y cómo esto es una base para el tema de seguimiento del monitoreo, ¿no? En ese plano, ¿cierto?, a mí me parece, ¿cierto?, que hay algunos aspectos de lo que compartieron con respecto a la propuesta, digamos, de formalizar en términos legales algunos temas del protocolo con respecto al reintegro laboral, en que señalan, ¿cierto?, de asegurar un reintegro gradual y seguro de las actividades laborales de la empresa, que deberán crear las condiciones, digamos, adecuadas para la preparación del protocolo. Y yo creo que eso es crucial. Y creo que en ese sentido es necesario afinar y precisar mejor algunas de las indicaciones que ahí se señalan, ¿no? En términos del testeo regular,
del testeo, de los testeos rápidos, que también regular, un poco qué entendemos por regular, cómo esto es aplicado y monitoreado, ¿cierto? Cómo se incluye, ¿cierto?, al inicio un papel importante en la evaluación de riesgo de la empresa, en el cual los organismos administradores tendrían que tener un papel, ¿cierto?, en términos del ámbito de seguridad y salud laboral, ¿no? Y en ese sentido es clave que quizás es un elemento que debería haber basal previo a la apertura o al inicio de la empresa, ¿no? De modo que todos tengamos claro de un poco la línea basal en la cual se está trabajando y las condiciones reales de la empresa. Y por último, digamos, quiero como resaltar en este proceso de adaptación que una gran importante, digamos, de la realidad del trabajo, ¿cierto? En la mayoría de los países de la región y también en Chile, se da en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y por lo tanto, muchas de las medidas y las acciones tienen un contexto muy distinto que hay que considerar, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos ciertos cambios que se dan al interior de la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo aseguramos un seguimiento y un soporte para que efectivamente esas condiciones puedan ser las adecuadas, ¿no? Todos los trabajadores tienen derecho a que hayan condiciones seguras y por lo tanto a las pequeñas y medianas empresas se necesitan algunas acciones adicionales de soporte para que efectivamente puedan hacer algunos cambios de los que son requeridos y por otro lado para dar el seguimiento necesario a ellas. Dentro de las pequeñas empresas, claro, hay empresas más bien de servicio, el ámbito de la tecnología, que por cierto ciertos cambios no son tan complejos de desarrollar. Pero en otras empresas, ¿cierto? En una imprenta, en una panificadora, en una vulcanizadora, ¿cierto? Me estoy refiriendo a esas realidades, son necesarios pensar estrategias distintas y ese proceso de adaptación tiene que efectivamente ser pensado de adaptación, ¿no? Entonces creo que ahí es un proceso necesario, digamos, de ahondar para realmente, ¿cierto?, esta iniciativa, en el contexto que realmente se asegure ciertas condiciones, ¿cierto?, en el contexto de la pandemia global, llegue a todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y por lo tanto dé realmente garantía de que un ingreso, digamos, reingreso al trabajo, no va a significar un mayor riesgo para él y para su familia y su comunidad, ¿no? Porque esto está fuertemente vinculado, ¿cierto?, a las prácticas y el quehacer comunitario. Y las prácticas y el quehacer comunitario no está ajena a las condiciones materiales en el cual los trabajadores y las trabajadoras viven y se desarrollan, ¿no? Eso, muchas gracias, quisiera. Muchísimas gracias a usted. Al contrario, creo que nos fija un marco importante. Me gustaría ofrecer la palabra a los representantes de los trabajadores que tienen las inquietudes importantes sobre cómo se está abordando este tema y después ofrecerle la opinión a los representantes de las empresas, de forma tal que después podamos comenzar un diálogo. Quiero dar la bienvenida a todos y ofrecerle la palabra al secretario ramal del Comercio de la Central Unitaria de Trabajadores, don Juan Moreno. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los senadores, senadoras, a los presentes, representantes empleadores, trabajadores y trabajadoras. Y ministra, primero quiero agradecer esta instancia porque creo que es la primera instancia real y concreta en donde podemos estar conversando sobre un retorno. Creo que esto es lo que faltó desde un inicio. No se han tenido conversaciones en este enfoque y quiero señalar lo siguiente en torno al protocolo paso a paso. Primero, hay que generar un punto en el sentido que no se refiere mayormente al tema de determinación de COVID como enfermedad profesional, cuando se contagia en el lugar de trabajo. No entrega criterios ni directrices para esa determinación. Yo creo que eso es súper importante, que el temor más grande hoy día, que es justamente el contagio y el rebrote. Pone poco énfasis en tema de trayecto. Se limita a sugerir ingresos diferidos por bloque de horario, y ahí quiero señalar lo que ha pasado estos días con los malls o con los centros de strip center o con los mismos supermercados, cómo han estado colapsados sin ningún tipo de regulación. Y abandonando, ¿no es cierto?, acuerdos, ¿no es cierto?, que se generan entre los trabajadores y empleadores. Esto quiere decir que aquí, más allá de protocolos que puedan existir, mientras estos no sean fiscalizables, siguen siendo buena voluntad. No establece reglas claras
de metraje para calcular los aforos. Casinos debieran tener pantallas protectoras entre trabajadores, no solo a la instancia, estoy hablando ya de la interna. No, el tema de no prohíbe el uso de duchas o camarines, que también señala. En el caso de la ropa de trabajo, dice que se debe, pero procurar que sea del uso personal. Eso es absurdo. Debe ser de uso personal siempre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente las empresas, y aquí también hay que pensar en qué tipo de empresas se está hablando, si son pequeñas, grandes, medianas, porque tampoco es la realidad de todo, entonces tampoco aborda todo lo que se quisiese llegar. No ofrece apoyo público con asistencia técnica para el gasto que debería hacer la empresa en elementos de seguridad personal. Las demarcaciones, las pantallas protectoras, gel, guantes, sanitización, etc. Para las pymes eso puede significar una inversión importante y el rol de las mutuales queda poco explícito. Y ahí volvemos a tomar lo que decía la representante de la OEPS, que efectivamente una vulcanización, un negocio chico, no es el mismo negocio que en este caso tiene la misma espalda que una empresa importante. Y ahí el gasto que se va a significar en toda esta materia tampoco está especificado y explicitado en cómo se les van a ayudar a esta pyme o a esta pequeña empresa para que puedan reabrir, ¿no es cierto?, con cara al público. Y además, cuáles son las protecciones que van a tener estos trabajadores y trabajadoras que van a estar ahí en ese lugar de trabajo. Junto a ello, creo que hay que reclamar fuerte, ¿no es cierto?, por la exclusión de los sindicatos en este programa. La semana pasada enviamos una carta al Mercurio, y estos son parte de las cosas que hemos querido hacer como organización sindical, como gremios, tratando de que nos tomen en consideración para las conversaciones, ya que aquí no se ha tomado en consideración la realidad nuestra. Yo quiero decir, presidente, que la semana antepasada estuve 2 semanas en el sur viajando, recorriendo instancias, de verdad que fue caótico ver cómo los trabajadores y trabajadoras están en una realidad de abandono, sin fiscalizaciones por la autoridad. Y eso de verdad que es el miedo más grande que tienen hoy día para para volver o para trabajar. El día 29 de julio, la ministra del Trabajo, el ministro de Economía y la ministra de Transporte se reunieron con el presidente de la CBC para realizar el tema del traslado a los lugares de trabajo durante la fase de transición y realizar el llamado al diálogo entre empresas y trabajadores. El problema es que los trabajadores no estaban, para variar. La omisión del gobierno en esta materia ya se ha hecho una constante. Desde que comenzó la pandemia son decenas de las ocasiones que el presidente de la República ha recibido al presidente de la CBC, junto a otros dirigentes empresariales, pero no ha recibido a ningún representante de los sindicatos más relevantes del país. Consultado, ¿no es cierto?, el ministro de Salud hace algunos días, sí había convocado a algunos sindicatos para difundir el programa paso a paso. Se acogió de hombro y admitió que no había hecho nada. O sea, en el fondo también es importante decir que aquí no ha habido conversación con los representantes de los trabajadores. Vuelvo a poner énfasis en el punto. Y aquí, en esta conversación que tenemos, aquí están las confederaciones del sector comercio, servicio, más importantes del país. Y nosotros hemos generado a través de la Central Unidad de Trabajadores una alianza del comercio con trabajadores que son afiliados a la central y trabajadores que no son afiliados a la central. ¿Y por qué lo hemos hecho? Y ahí, presidente, nuevamente queremos agradecer porque nos hemos sentido abandonados y no se ha escuchado. Aquí nosotros no tenemos fiscalizaciones, no tenemos hoy día un real protocolo, de algunos llamarlo así, que tenga la certeza de que vamos a poder generar, en este caso, reclamos que la Dirección del Trabajo pueda, ¿no es cierto?, indagar. La Suceso, por otro lado, dice que no tiene facultad administrativa. No se ha hecho, las mutuales han sido parte ausente de todo este proceso, resguardando siempre el negocio, ¿cierto?, de las mutuales. Y por otro lado también tenemos que decir que nos preocupa bastante el cómo se está haciendo hoy día este desconfinamiento. Sabemos que la necesidad de bajar las cifras de desempleo son importantes. Sabemos que la gente está asustada por la pandemia, pero también está asustada porque hace sin trabajo. Pero si queremos realmente volver
en una armonía, por decirlo de alguna forma, tenemos que sentarnos a conversar. Y aquí queremos agradecer a la CNC, porque la CNC, a través de su presidente Manuel Melero, que hay que decirlo también, ha sido la única parte que hemos podido tratar de lograr conversar con ellos. Lamentablemente eso no fue acogido por todos y ahí es donde tenemos los grandes problemas. Hoy día no nos sirven protocolos que no sean fiscalizables, que no sean de alguna forma que haga un rayado de cancha. Aquí lo que necesitamos es certeza. Si un trabajador de una pequeña empresa quiere denunciar porque no tiene elementos de seguridad, ¿cómo lo va a hacer? Si el protocolo es de buena voluntad. Aquí estamos dejando todo al criterio del empleador y ya sabemos lo que pasa ahí. Aquí no quiero meter en la bolsa todo, pero lamentablemente, si no está rayada la cancha, no sabemos qué es lo que va a pasar y no se equilibra, tenemos un problema. Aquí vamos a volver con miedo. Aquí nosotros hemos estado con miedo porque nosotros somos de la empresa de supermercados con las cuales somos de primera necesidad y créanme que es terrible, terrible, terrible ver primero los niveles de contagio, segundo el nivel de estrés que tienen las cajeras, los reponedores. ¿Cuánto hemos peleado? Hemos peleado para que se pudiera hacer un marco de buena voluntad de los aforos, para que no meterle 600.000 personas de una, sino que poder tener controlado. ¿Qué hemos tenido que hacer? Claro, temas de conversación al interior de la empresa, pero no todas las empresas tienen sindicatos grandes e importantes que puedan, ¿no es cierto?, generar esta conversación. Por lo tanto, presidente, creo que aquí está bien que conversemos, pero aquí se hace falta que la autoridad fiscalizadora tenga las herramientas necesarias. Aquí necesitamos, no buena voluntad, necesitamos saber que estamos protegidos. Y para eso, en la relación laboral, los trabajadores son la parte más débil. Nosotros creemos que, y estamos construyendo a través de esta alianza, una propuesta para el comercio en temas de cómo podríamos generar medidas, ¿no es cierto?, de prevención. Porque no también solamente tenemos que decir que vamos a volver, cuáles son las medidas de prevención, qué va a pasar con el tema de trayectos. ¿Se le va a considerar enfermedad laboral si se contagia en el trayecto? Porque hasta ahora no ha sido así. Y eso, presidente, y con esto voy terminando, y eso que hemos sido trabajadores que hemos tenido permiso para ir a trabajar del lugar de la casa hasta el trabajo. Y esos contagios no han sido considerados como enfermedades laborales. Tampoco se han dicho cuántos trabajadores han fallecido. Tampoco se han dicho cuántos trabajadores hoy día están con problemas de pago de licencia y trabajadoras. Este es un sector que reúne el comercio casi 2 millones de trabajadores y trabajadoras, mano de obra no calificada, 70% mujeres, con sueldos promedios que tienen que ver por horas, porque aquí se trabaja gran parte, no jornadas completas, jornadas parciales, y eso implica efectivamente en una urgencia, en una necesidad de protección, porque si estas personas se enferman, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a proteger? A ellos y a sus hijos. Entonces, aquí no solamente tiene que decirse vamos a volver, sino que cómo vamos a volver. Y por eso, presidente, yo vuelvo e invito al que no ha visto la realidad que por favor se pasee o vaya un rato a un mall ahora de estos que están abiertos, o vean el caso de H&M, o vean el caso Falabella, o vean el caso de Fruna. Imagínense qué pasa con aquellas empresas que no están visibles. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no están visibles, que no son tan de gran tamaño? Eso significa que acá se están cometiendo irregularidades y se están pasando a atropellar los derechos de todos y todas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra a continuación a don Manuel Díaz, presidente de la Coordinadora del Sindicato del Comercio y Servicios Financieros. Don Manuel, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Se me escucha bien? Yo la escucho muy bien, sí. Perfecto. Primero, agradecer la instancia de poder exponer en favor de los trabajadores, saludarle a ustedes, señor presidente de la Comisión de Trabajo, a la presidenta del Senado, a la ministra, a los señores dirigentes sindicales que nos acompañan el día de hoy, que es una instancia bastante importante para poder exponer cuáles son los sufrimientos del sector comercio de los trabajadores, aludiendo y tal vez redundando un poco más allá de lo que dijo mi antecesor, don Juan Moreno. Así que para exponer también respecto de esta situación con un matices distintos.
que el desconfinamiento no traiga más sufrimiento a las y los trabajadores, primero que todo, señor presidente. El gobierno está ejecutando un plan de desconfinamiento en 5 niveles progresivos. Se plantea el cumplimiento de los 3 indicadores: metas epidemiológicas, disponibilidad de la red asistencial y capacidad de trazabilidad de los casos, que permitirán avanzar en el término de las cuarentenas, según la lógica de cuarentenas dinámicas, ya empleada, en cuyas graves consecuencias hemos sufrido. Esta estrategia del gobierno no cumple con los estándares fijados por la OMS, tampoco se cumple con las exigencias de protección que indica la Constitución. Advertimos que recurriremos en todas las instancias para proteger la vida y la salud de nuestras compañeras y compañeros. Como coordinadora del Sindicato de Comercio y Servicios Financieros, y además en esta alianza que tenemos con esta alianza de comercio, compartimos con organizaciones sociales, entidades científicas y médicas 2 críticas sustantivas al actual proyecto de desconfinamiento en la capital y regiones. Perdón, pero se me corrió el documento. La primera es la escasa rigurosidad metodológica de la propuesta, unidad al hecho que faltan antecedentes claros y categóricos sobre el contagio y la trazabilidad. No queremos que se repitan experiencias anteriores, ni en sus nefastos resultados. Recordemos el plan de una nueva normalidad, ocasionado en el relajo de la ciudadanía y multiplicó en pocos días el número de casos de COVID-19 en Chile, con los pésimos y graves resultados ya sabidos. Hoy nos proponemos un nuevo regreso. ¿Por qué deberíamos confiar? Los números y datos que se muestran son poco claros para nosotros y para muchos expertos que exigen transparencia en su estrategia. La segunda de las incapacidades de la autoridad es escuchar y atender a quienes en estos duros meses han indicado los graves problemas de los diagnósticos de la pandemia y de las fórmulas de la solución. En eso, el retail y el comercio, ha sido excluido de todas las organizaciones sindicales en la elaboración de propuestas. Así, ha sido una constante y ocurrió también en el protocolo de funcionamiento de supermercados. La segunda, eso ya lo vimos, la segunda, la incapacidad, ¿cierto? Nuestra posición hoy es clara: la solución sanitaria no es el desconfinamiento unilateral, no están las condiciones para ello, y la situación puede agravarse si las organizaciones ciudadanas, sindicales, no comparten un camino común para enfrentar la pandemia. Tenemos un grave problema de credibilidad. Miles de trabajadores y trabajadoras han tributado su salud y aún la vida para mantener las líneas de abastecimiento en nuestro país. Y no es ético y no es aceptable aumentar los riesgos. Es obligatorio que el retorno sea en verdad seguro y para ello se debe revisar los protocolos en las instalaciones comerciales y homologarlos para que no dependan de la voluntad de los dueños y sus administraciones. Tenemos a la vista decenas de protocolos de las distintas cadenas comerciales y establecimientos unitarios, sin supervisión efectiva, ni en sus contenidos y aplicación. Adicionalmente, las administraciones ejecutan a su libre albedrío, faltando muchas veces al sentido de las instrucciones y sus despliegues concretos. Es urgente que la autoridad establezca segundito, por favor. Establezca las medidas sanitarias pertinentes para todos estos efectos. La Confederación, la subsecretaría pertinente, nuestros compañeros de seguridad, hoy día, de acuerdo a algunas gestiones que hemos hecho nosotros como Confederación, los guardias de seguridad pueden pedir hoy día el salvoconducto, cosa que antiguamente no estaba permitido, y eso
obviamente aminorado los riesgos posibles para que ingresen a comprar los clientes que vienen con contagio. Lo que queremos pedir en concreto, presidente, son 4 cosas bastante relevantes. Una, que los protocolos sean con participación de los verdaderos representantes del sector comercio, los dirigentes sindicales que hoy día están presentes en esta reunión. Y para ello nosotros tenemos propuestas para poder ir concretando. Que el contagio, lo dijo el compañero Moreno, que el contagio sea considerado inmediatamente como una enfermedad laboral. Y si alguien quiere probar lo contrario, que sean los empleadores los que tengan que probar algo distinto. Pero si los trabajadores van de la pega a la casa a la pega, y con estos permisos ya estipulados que ejecutan los empleadores para poder mantener las líneas de abastecimiento, ¿dónde nos vamos a contagiar si no es en el transporte público o en el lugar de trabajo propiamente tal? Entonces esas cosas hay que avanzar en ellos. Los aforos hoy día tienen que ver con cantidades de clientes que ingresan a los espacios de venta, pero tiene que ver con los metros reales de utilización, y para ello se deben descontar las góndolas y los trabajadores que ya existen operando adentro, ¿cierto? Para con ese cálculo hacer y ver en este cálculo matemático cuántos clientes pueden entrar, considerando de que debe haber por lo menos un cliente por cada 10 metros cuadrados según el espacio que tenga al interior. Con eso resguardamos el distanciamiento físico para todo esto. Pero estas medidas no tienen ninguna ejecución si no existen medidas fiscalizadoras para poder ejecutar este proceso. Básicamente, lo que tenemos ahí es que si no tenemos la inspección del trabajo o los seremies de salud en concordancia con las organizaciones sindicales para poder fiscalizar estas medidas, obviamente que va a ser letra muerta. Ya tenemos varias cosas que ocurrieron en este proceso de desconfinamiento. No voy a redundar en el caso H&M, en donde se tenía trabajadores dentro, en donde se le hizo anexo de contrato para cambio de domicilio para hacerlos operar. Pero además tenemos otro tipo de trabajadores que son los reponedores externos y los trabajadores de aplicación, en donde por el concepto y por ser trabajadores que dependen de otros empleadores, no tienen las medidas de bioseguridad pertinentes. Y para ello, siendo un foco de contagio altamente relevante, creemos que también debe legislarse o debe pronunciarse la autoridad respecto de estos trabajadores que hoy día están en desprotección total y absoluta. Señor presidente, los dirigentes sindicales que estamos presentes hoy día tenemos propuestas. El problema es que no se nos ha querido escuchar. Fíjese que la ministra, ¿cierto?, en su intervención dice que no pueden haber protocolos si no es con intervención de los trabajadores. Bueno, estamos dispuestos desde cuando se inició la pandemia y nadie nos ha llamado para poder contemplar, ¿cierto?, un protocolo que pueda satisfacer las necesidades mínimas necesarias para poder abrir. Nosotros también queremos abrir, nosotros también queremos volver al trabajo, pero para volver al trabajo y poder ejecutar nuestro proceso, tiene que existir las condiciones mínimas de bioseguridad, no solamente en el trabajo, sino que en el transporte público, para poder hacerlo y no poder ser vías de contagio para nuestras familias también. Señor presidente, dicho, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Manuel, por su presentación. Y quiero ofrecer la palabra a continuación a don Claudio Zagardía. ¿Está don Claudio? Se me perdió. Estoy ahí. ¿Te escucha? Ahí está. Fuerte y claro. Bueno, disculpe. Buenos días, presidente. Bienvenido, don Claudio. Ofrezco la palabra al representante de la Confederación de Trabajadores de Comercio y Servicios también, don Claudio. Tiene la palabra. Buenos días, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a la presidenta del Senado, a la señora ministra, a todos los senadores y autoridades empresariales. De verdad que, bueno, ya Juan y Manuel han dicho hartas cosas del sector comercio, pero nosotros esta pandemia venimos sufriendo ya hace 3 o 4 años, ¿ya? Cuando empieza la automatización, la robotización, se empezó a precarizar todo, y la pandemia, bueno, estallido social, y la pandemia solamente vino a mostrar este modelo desnudo. Y cuando digo mostrarlo, cómo las empresas, ¿ya?, no todas, porque tampoco vamos a echarlo todas, algunas han forzado a los trabajadores a trabajar en forma bastante indigna, ¿ya? Primero comentarle algunas cosas. Nosotros, señora ministra, que ahí nos está escuchando, queremos volver a trabajar.
Eso que quede claro. Y es por eso que formamos una alianza de todo el sector comercio, ¿ya? Que representamos trabajadores de verdad, con nóminas de verdad, a más de 250.000 trabajadores, ¿ya? Con todas las organizaciones que logramos juntar. Aquí está Casino, está, ¿cómo se llama? Las confederaciones como la nuestra, que está Call Center, grandes tiendas, todo. Entonces, lo que tenemos nosotros, lo que queremos es que nos llamen a participar. Tenemos ideas de buenos protocolos, y el tema es que no lo han llamado nunca. ¿Y por qué queremos volver? Queremos volver a trabajar, señora ministra, porque ya llevamos 5 meses, o un poco más de 4 meses, vamos a cumplir 5 ya, confinados en nuestros domicilios. Domicilios que, créanme, no es lo que muestra la televisión en la mañana, donde todos los niños están jugando en un patio grande, están jugando tenis, no. Son domicilios con 2 piezas, una pieza donde hay 4, 5 y más personas, ¿ya? Y eso pasa en nuestro sector, ¿ya? Nuestro sector, como decía Manuel, somos más del 70% que son damas, mujeres, ¿ya? Que están haciendo 2 o 3 roles. Mamá, hoy día tienen que ser profesoras, ¿ya? Y además tienen que ir al trabajo. En el área de supermercado y farmacia tenemos que ir todos los días al trabajo, donde los aforos y el traslado de verdad es malo, no es malo, es muy malo. ¿Y por qué le digo? Yo estoy en la 16ª región en este momento, Chillán, ¿ya? Y viajo bastante a Concepción. Y de verdad, señora ministra, los trabajadores están quedando votados, ¿ya? Los trabajadores en las tardes quedan votados, ¿ya? ¿Por qué? Porque las empresas no se han preocupado de tener un transporte de ellos para trasladar a sus trabajadores. Cuando una comuna entra en cuarentena, no se preocupan de hacer el tema ver la movilización, ¿ya? Cómo sus trabajadores van a ir a trabajar a la comuna o a sus locales, ¿ya? O cómo se trasladan de un lado a otro. Cuando tenemos el tema de los cordones sanitarios es aún peor, ¿ya? Entonces, sí queremos volver, y quiero insistir en eso, porque se nos acabó la plata de la cesantía, se nos va a acabar el 10%, y porque este gobierno ha sido incapaz, de verdad, de poner recursos a los trabajadores, ¿ya? Porque los trabajadores no hemos tenido nada. Y como lo decía también Juan y Manuel, los trabajadores de este sector son personas que trabajan por horas, 20 horas, 30 horas, no son grandes sueldos, son sueldos precarios. Estamos hablando de locales con un 60-70% de gente de tiempo parcial, ¿ya? Que ganan entre 180 y 220.000 pesos, pero como tienen trabajo, no los llega ningún beneficio. Y eso muchas veces los dirigentes nos vemos sobrepasados porque no tenemos respuestas, ¿ya? Entonces, señor presidente, por su intermedio al gobierno, la enfermedad del COVID-19 tiene que quedar como una enfermedad profesional. No nos pueden estar dando licencias, ¿ya? Por 4 días, y si no tenemos COVID, se nos paga un solo día. Tienen que ser enfermedad profesional, ¿ya? El transporte, no podemos volver a este desconfinamiento, este paso a paso, si no tenemos seguridad en el transporte, ¿ya? Y no solamente seguridad de que haya movilización, sino que transporte expedito, donde no vamos todos achoclonados, ¿ya? Y no solamente en Santiago, estoy hablando a nivel nacional, ¿ya? Porque esto se ve en Temuco, se ve en Puerto Montt, se ve en Concepción, se ve en todos lados, ¿ya? El tema del aforo es de verdad que es irrisorio, ¿ya? Como todos estos protocolos enormes y preciosos que han salido, ¿ya? Que los tienen todas las empresas, pero si no hay normas para fiscalizar, lamentablemente no sacamos nada con tener los mejores protocolos del mundo, ¿ya? No copiamos nada. Para tener una buena vuelta al trabajo, presidente, tiene que ser gobierno, trabajadores. Miremos las experiencias como Uruguay, ¿ya? Ellos lo hicieron todo bien. ¿Por qué? Porque lo hicieron con los trabajadores, y eso no nos consideran en nada. Nosotros somos los representantes reales de los trabajadores, ¿ya? Entonces, el tema del aforo es cosa de ir a ver aquí, el mall de Chillán está abierto ya hace un par de semanas, y ahí cuando dice aforo 350 personas, pero nadie le dijo a ese gerente de la tienda que las 350 personas tienen que repartirse en los cinco pisos, están todos en un piso, ¿ya? Esos son los temas, ¿ya? Y por último,
el tema de la fiscalización. Si no tenemos fiscalización, presidente, de verdad es muy complejo que todo esto se cumpla. De verdad nosotros estamos con todas las ganas y con todas las pilas, estamos más unidos que nunca de trabajar, ¿ya? Y poner nuestras ideas, ¿ah? Hacer nuestras propuestas, pero tienen que escucharlo. Agradecemos al Senado por esta invitación, de verdad le agradecemos de corazón, porque es la primera instancia donde podemos decir algo, ¿ya? Para que nos escuchen, ¿ya? Porque de verdad estamos abandonados porque aquí no es la pequeña y grande. Hoy día todos los trabajadores que se le han pagado su finiquito están trabajando de informales en la calle, ¿ya? Y además, en el área casino, para que ustedes sepan, ya empresas como Marina del Sol han llamado a sus trabajadores para ofrecerles una salida de común acuerdo, ¿ya? Porque supuestamente van a volver solamente con el 60% de los trabajadores. Eso es lo que está sufriendo el sector de comercio y servicios. Eso es lo que lo está pasando y de verdad, bueno, agradecer nuevamente a la Comisión del Senado por esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Claudio. Quiero ofrecerle la palabra y cambiando de sector a los representantes del sector de transporte. Son otro gremio que está desafío grande. Quiero ofrecer la palabra tanto a don Sergio Fariña y después a don Miguel Matus. Don Sergio tiene la palabra. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Gracias, don Sergio, que es secretario del Sindicato Unificado de Trabajadores de Subús. Sí, así es. Bueno, lo primero es agradecer por la invitación. Como decía don Juan ahí, don Manuel, son pocas las instancias que nos invitan a este tipo de cosas y creo que son muy, muy importantes que los trabajadores tengamos siempre algo que decir. Yo en el tema de la vuelta al trabajo, creo que es muy importante ahí también que el Ministerio de Transporte tiene algo que decir, porque no es posible, ¿cierto?, que en un bus, voy a hablar de un articulado, un bus articulado que todos lo conocen, en el momento de que vuelvan todos a trabajar, esa cuestión va a estar llena. ¿Cuál va a ser realmente el espacio que la gente necesita? Hablamos de a lo menos 1 metro de distancia para tener un distanciamiento social. Bueno, sabemos que el metro, estos buses, andamos todos, ¿cierto?, muy, muy apretados dentro de él. Entonces, tenemos que preocuparnos del conductor, del trabajador, que el que opera el bus. Anda todo el día con un montón de gente dentro del bus, y ahí nos saltamos directamente a lo que es la mutual. La mutual nos dicen, Juan lo dijo bien claramente, ¿cierto?, que el contagio no tiene que ser solamente en el trabajo y hace una trazabilidad con el compañero. Por favor, si el trabajador va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿dónde me voy a contagiar? Hoy día tenemos problemas con los pagos de la licencia. Ahí Manuel, si no mal recuerdo, recién lo dijo. O sea, me dan 4 días de licencia para ver si soy positivo o negativo. Si soy positivo, una licencia más. Si soy negativo, me pagan 1. Por favor, o sea, pongámonos un poquito ahí también del lado de los trabajadores. A ver, mira, hay una cosa que es bien preocupante, que lo estuve viendo hace 2 semanas con un compañero que lamentablemente está contagiado. Desde su ISAPRE le mandan una encuesta donde él tenía que decir si algún compañero de él estaba contagiado o no estaba contagiado. Presidente, si él tenía algún compañero contagiado, le dan una licencia 77 bis, lo mandan a la mutual. La mutual hace una trazabilidad, lo devuelven de la mutual a la ISAPRE. Entonces, ¿cuándo le pagan su licencia? En este país, lamentablemente, no te puedes enfermar porque no tienes quien se haga responsable de tu licencia médica. Entonces, es preocupante. No sé qué más le puedo comentar. O sea, sumarme a lo que decía recién Claudio. Por favor, o sea, gracias por invitarnos a estas reuniones, creo que son muy, muy importantes.
Muchas gracias, don Sergio. Al contrario, su testimonio es tremendamente importante. Sabemos que muchos de ustedes no han parado de trabajar. A pesar de las cuarentenas, han estado los buses circulando igual. Sabemos que son un grupo humano de trabajadores tremendamente expuestos. Quiero ofrecerle la palabra a continuación a don Miguel Matus, presidente de FENAMET Medbus. Don Miguel, tiene la palabra. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación, señor presidente. Creo que, bueno, yo quiero ahondar directamente en el trabajo. Siento que aquí todos los compañeros sindicalistas ya han expuesto la gravedad de la situación económica, las necesidades que están pasando los trabajadores. Quiero ir a cosas concretas que tienen que ver con el paso a paso de la vuelta al reinicio de lo que es el comercio y los trabajos en sí. Nosotros somos un área esencial y yo siempre lo he defendido, somos un pilar fundamental en la sociedad. El transporte mueve la ciudad, mueve trabajadores, mueve gente con necesidades, porque son gente que no tiene auto y que su única fuente de transporte es el medio público. Pero aquí tengo una preocupación interna primero. Creo que los testeos preventivos a los trabajadores de nuestra área se tienen que ser desarrollados al 100% de los conductores. Nosotros hoy día estamos en un proceso lento de testeo de conductores de transporte público y este proceso, la verdad que ya ha ido arrojando casos de contagio. Ayer estábamos entregando los resultados en un terminal donde se hicieron 160 testeos con 7 positivos y así han ido más o menos dando la cifra de positivos por terminales. Yo creo que esto se debiera acelerar por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte, un testeo rápido a todos los conductores para bajar el nivel de contagio, entendiendo que si los conductores nos contagiamos, decaen las disponibilidades de buses en la calle, lo cual es muy fundamental para el retorno a la operación por parte del comercio mayorista, minorista, grandes empresas, el área productiva en general. Y para esto me preocupa que tengamos un retorno, ojalá seguro, y no volvamos a lo que estamos viendo que está pasando en Europa, que está nuevamente habiendo estos rebrotes. Y yo creo que para eso se tienen que garantizar algunas cosas en el transporte público, que es la cantidad de pasajeros a transportar por bus, ¿ya? Obviamente la exigencia de la mascarilla, que exista una fiscalización sobre esto al interior de los buses. El ingreso del comercio, yo creo que aquí la autoridad puede hacer algo. Puede llegar, no sé si las municipalidades o las autoridades. Creo que el comercio debiera ser con ingresos programados por comuna. Yo creo que el ingreso del comercio, pongo un ejemplo, Providencia podría abrir su comercio a las 10, Las Condes a las 11. ¿A qué nos sirven nosotros las personas que hacemos transporte público? No llevamos un hacinamiento en un horario punta de transporte de exceso de pasajeros. Debiéramos tener los ingresos de los trabajadores programados por comuna en distintos horarios. Nosotros que cruzamos, un ejemplo, desde Pudahuel a Las Condes, no podemos trasladar a toda la gente como si no tuviéramos virus en un horario normal, donde vamos con un hacinamiento entre 80 y 120 personas. Si el ingreso de los malls, de los distintos tipos de rubro comercio, las comunas fueran con horarios diferenciados, esto permitiría la baja en la afluencia en ciertos horarios de los pasajeros, lo cual a la vez disminuye un poco la posibilidad de contagio. Yo creo que esto es un punto fundamental. Otro punto fundamental es que el Ministerio de Transporte debiera aportar, como lo hizo en la crisis social, cuando tuvimos la explosión social, con buses particulares de apoyo al sistema de red de transporte para que Metro y Transantiago no nos veamos expuestos a los atochamientos de pasajeros. Entonces, debiera haber un apoyo en esta etapa de transición con buses para que los trabajadores que van a ejercer sus labores al comercio puedan estar con una distancia prudente y no tengamos contagio al interior del transporte público, que creo que somos una de las fuentes que podemos aportar
mayor contagio. Entonces, eso me gustaría que Transporte lo tomara como una iniciativa, también el tema de los ingresos y los testeos preventivos a los trabajadores. Nosotros hemos tenido trabajadores fallecidos, todas las empresas lo hemos tenido, trabajadores activos, contagiados, con algunos casos muy terribles que en una semana han fallecido producto de un contagio. Entonces, para nosotros es fundamental también que se nos hagan los testeos y que la cantidad de usuarios se disminuya a la capacidad actual que tienen los buses y que bajen a una capacidad mínima de 50 pasajeros por bus, que ya es harto, pero lo cual nos genera un poco más de espacio al interior de las máquinas. Y lo otro es que a todas las empresas les sea obligatoria la sanitización nocturna de los buses, que es en el momento donde se puede limpiar de mejor forma la flota para que opere en la mañana al 100% en el horario peak, sabiendo que los buses ya vienen sanitizados, independiente a que estos sean limpiados en cada jornada, en cada vuelta que le llamamos nosotros, que es un ciclo de 3 horas promedio, donde deben de ser desinfectados todos los pasamanos y todo. Yo creo que eso es algo fundamental en lo que es la operatividad del regreso. Por parte de los trabajadores, yo converso mucho con trabajadores en general de distintos gremios y existe hoy día una necesidad de volver. Los trabajadores están muy preocupados, saben que detrás de esto hay una fuente laboral que está en riesgo. Yo sé que muchos compañeros sindicales también, y todos queremos el resguardo de los trabajadores, pero los trabajadores hoy día tienen y quieren volver a trabajar, saben que hay una exposición, que puede venir una baja fuerte en los despidos. Entonces, creo que el regreso, que todos sabemos que va a ser a corto plazo, tome por favor en consideración las medidas que van a ser esenciales. El transporte va a ser la red de contagio y es la red que tenemos que proteger. Eso es lo que yo le dejo, señor presidente, como una necesidad que tenemos en nuestro gremio. Muchísimas gracias, don Miguel. Muy concreto, muy aterrizado las propuestas, creo que son tremendamente necesarias y útiles. Me gustaría ofrecerle la palabra a continuación a don Fernando Alvear de la CPC, es decir, escuchar a algunos representantes de los gremios en general. Y después vamos con los tiempos porque hay más invitados que han... ¿Cómo no? Muy buenos días, muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por esta invitación y por su intermedio. Saludo a los demás senadores presentes, a la señora presidenta del Senado que también estaba en la reunión y a los demás presentes. ¿Será posible hacer una pequeña presentación, presidente? Sí, por cierto. Muy cortita, es para poder compartir acá. Déjeme ver cómo ando con la tecnología. Entonces, ahora tengo que ubicar. Ahí sí que no sé yo dónde está. ¿Cuál será? Un momentito y lo vemos al tiro. Entonces, acá. Acá será. Me salió medio largo. Ya, listo. Bien. Presidente, en la Confederación de la Producción y el Comercio, en conjunto con otros gremios, hemos creado un foro de trabajadores, de empleadores y trabajadores, donde reunimos a distintos asociaciones gremiales y también de confederaciones de trabajadores. Y está compuesta este foro por la CPC y sus 6 ramas, es decir, la Cámara Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería, la SOFOFA, la Cámara Chilena de Construcción y la Asociación de Bancos. También forman parte de este foro la Central de Trabajadores de Chile,
que preside Arturo Martínez, y la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, que preside don Alejandro Steyler. Forman parte de ella también la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la CONAPYME, que preside Germán Dastres, la Confederación Nacional de Doña Camañones, de Juan Araya, la Confederación del Comercio Detallista, donde está don Rafael Comusille, la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, Alejandra Mustakis, la Multigremial de Emprendedores, la Asociación Gremial de Industriales del PAN, Indupan, y tenemos a 3 académicos, David Bravo, Leonardo Hernández y también Andrea Tockman, y yo mismo como miembros, Andrea Tockman y yo, del Consejo Superior Laboral. Ahí hemos acordado un plan de trabajo seguro para todos los trabajadores y para las empresas, donde proponemos un programa de autorregulación y compromiso empresarial. La prioridad de las empresas es la salud de los trabajadores, de las trabajadoras y la continuidad laboral. El foro está 100% comprometido con una vuelta segura al trabajo que dé confianza al trabajador. Creemos nosotros que el elemento de la confianza es básico para poder tener la posibilidad de que esta vuelta al trabajo sea en condiciones en que todos se sientan cómodos y protegidos. Y por eso hemos planteado nuestras ideas centrales sobre los siguientes pasos o ejes. Cada empresa debe adherir explícitamente a sus respectivos protocolos sanitarios sectoriales. Como ustedes saben, hay un sinnúmero de protocolos sectoriales dependiendo de la actividad económica o sector económico en que se encuentre la empresa respectiva. En nuestra opinión, debe adherir explícitamente a ese protocolo. Debe incluir medidas como bloques horarios y de transporte adecuado. Hemos oído acá, ¿no es cierto?, quejas en relación con esta materia. Yo creo que eso es muy importante, que se considere por cada empresa la necesidad de tener normas expresas en relación con bloques horarios y también con el tema del transporte, porque sin duda que el transporte es un elemento riesgoso. Cada empresa, a su vez, debe firmar un compromiso, ¿no?, donde la dirección de la empresa lo firme a lo menos con el Comité Paritario de Higiene y de Seguridad. El Comité Paritario, en todas las empresas que tienen 25 o más trabajadores, existe y debe cumplir una función. Está llamado a cumplir una función y es la oportunidad de que realmente los comités paritarios acá se pongan, actúen expresamente. Enseguida, estos convenios, estos compromisos deben ser supervisados por las mutualidades de seguridad. Nosotros hemos trabajado con las 3 mutualidades, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad y el IST, el Instituto de Trabajadores de Valparaíso, para poder establecer condiciones y protocolos sanitarios para la seguridad de los trabajadores. Y coincidimos con que cada empresa debe cumplir a lo menos 4 condiciones mínimas que están incluidos en el plan paso a paso del gobierno. Naturalmente, el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento físico-social, la higiene, la limpieza, la desinfección diaria y información respecto de aforo, recomendaciones, etc. Para seguir avanzando, pensamos que se requiere de información detallada respecto de cada variable específica que hay que monitorear para avanzar de un paso a otro. Se requiere de conocer el detalle de los datos de cada comuna para prepararse con tiempo para el reintegro. No bastan los avisos de un día para otro, porque esas cosas producen desorden, las empresas y los trabajadores no alcanzan a prepararse adecuadamente para poder reintegrarse. Ojalá que haya una temporalidad mínima entre todas las etapas, ojalá en semanas. Hoy solo hay para la etapa 1 y 2, pero después para las 3, 4 y 5 no lo sabemos. Y también se hace necesario precisar
que al salir de la etapa fase avanzada y entrar hacia la fase total, los aforos serán del 100% y todas aquellas actividades limitadas por la pandemia deberán operar ya a esas alturas, ojalá, normalmente. Esto es un resumen, presidente, para no alargarme en esta presentación respecto a las medidas que pensamos que deben ser cumplidas por trabajadores y empresarios y recalcando la necesidad del compromiso explícito de las empresas y con la participación activa de los comités de higiene y seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Fernando. Quiero ofrecerle la palabra a don Daniel Montalva, después al presidente de la Cámara de la Construcción. Don Daniel. Muchas gracias, presidente. Agradecer la invitación y por su intermedio también a todos los miembros de esta comisión y saludar a todos los expositores del día de hoy en un tema tan importante y relevante como este. Yo creo que si es que digo todo lo que tenía pensado hacer el día de hoy, voy a repetir muchas palabras. Comparto muchísimo lo que dijo Juan, lo que dijo David, lo que dijo Claudio, Manuel, etcétera. Entonces, yo creo que enfocarnos un poquito en los temas que han dicho ellos y también no voy a reiterar los temas específicos en los que estamos trabajando, porque eso ya lo señaló muy bien Fernando. Entonces, quizás, primero, Claudio fue muy claro al decir que nosotros tenemos un problema muy grave, porque la vuelta a la actividad del comercio y especialmente el turismo no va a ser ni fácil ni rápida, porque ya veníamos en una situación bien compleja del año 2018 con una reconversión laboral importante en nuestro sector con bajas ventas. Después vino lo que ocurrió, los hechos de violencia después del 18 de octubre, que empañaron un poco las legítimas manifestaciones, y cuando pensamos que ya teníamos un pequeño respiro, se nos vino la noche con la pandemia económica sanitaria que estamos viviendo. Entonces, lo que estamos viendo en este minuto es un poco lo que dijo Claudio, o sea, y también lo vimos muy bien en el diario. Se están destruyendo muchos puestos de trabajo y esta destrucción de puestos de trabajo va a ser más o menos permanente en el tiempo, debido a que los comercios que empiecen a abrir muy tímidamente no lo van a hacer con su aforo completo, no lo van a hacer con el total de sus trabajadores. Entonces, y esto va a ir de la mano con una reconversión, una transformación de nuestro modelo de negocio, por lo menos para los próximos años, no los próximos meses, sino que los próximos años en que cada vez menos gente va a ir a comprar el comercio establecido. Nos preocupa también porque esta destrucción de empleos formales se está transformando rápidamente en comercio informal que afecta a los puestos de trabajo de los trabajadores formales, afecta la vida y la seguridad de los trabajadores que están en la informalidad, y también es un foco de contagio sanitario al no tener la fiscalización, y en general se transforma en una competencia desleal para el comercio formal. Por eso, también un tema que lo dijo David, lo dijo Juan, lo dijo Claudio, lo dijo Manuel, nosotros dependemos muchísimo de la confianza de los consumidores para que vuelvan a salir a la calle y vuelvan a confiar en que nosotros tenemos las seguridades para poder atenderlo y darle la respuesta a sus necesidades de consumo, pero también poniendo por sobre todo la seguridad de los trabajadores en primer lugar. Por eso, nosotros siempre hemos hablado y le hemos dicho a Juan, a David, a Manuel, sobre todo en farmacia, Juan y Manuel que están en el supermercado y farmacia, y a Mauricio, que ustedes son la primera línea o sea, así como un poco mal usado el concepto, usándolo en otros focos, pero son la primera línea en esta pandemia. O sea, se toman el nombre de la primera línea y como empleadores, lo menos que podemos hacer es velar por la protección de los trabajadores. Bueno, y por eso mismo, también me quiero colgar de unas palabras que dijo Ernest al principio. Nosotros como comercio, servicio y turismo tenemos un desafío enorme porque tenemos un sinnúmero de tipos o de rubros de empresas o subrubros dentro de nuestro sector y tamaños de empresas. Por ejemplo, hemos visto, nosotros tenemos 12 protocolos publicados en la página del Ministerio de Economía y nosotros hemos calculado que en promedio una empresa mediana grande aplica 5 o 6 protocolos y hemos visto algunas que, salvo el protocolo para las caletas de pescadores, están aplicando hasta 11 protocolos distintos en un solo rubro de empresa. Entonces, eso se hace muy complejo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener en consideración tanto los tipos de rubros que tenemos dentro del sector y también los tamaños de empresa, como muy bien lo dijo Ernest. Y en esto me quiero detener muchísimo porque
Nosotros hemos trabajado bastante en materia de diálogo social. Nosotros estamos clarísimos que si los trabajadores no podemos avanzar en este tema, nosotros llevamos bastantes meses conversando con Claudio, con Juan, con Mauricio, con David, con Manuel, etcétera, porque sabemos que esto es un tema que requiere absolutamente todos los actores. Primero, nosotros tenemos un tema con nuestros consumidores, que nosotros nos debemos a los consumidores, pero también tenemos una situación bastante delicada porque hemos visto de las conversaciones con los trabajadores que muchas veces son los mismos consumidores los que nos cumplen las obligaciones mínimas. O sea, estamos viendo el caso de que los propios choferes de los buses tienen que estar exigiéndole a los consumidores que se pongan las mascarillas. Nosotros tenemos muchísimos casos que se ponen los trabajadores en una situación bien compleja, que tienen que prohibir el acceso a personas que no se quieren tomar la temperatura, o gente que está tan alejada de la realidad que en vez de hacer cosas tan simples como pesar su propia fruta, le exigen a una persona que está con estricta prohibición de acercarse a los consumidores que le empiecen a hacer cosas que quizás hace 5 o 6 meses atrás eran normales, pero ya tenemos que saber que esto se acabó. Entonces nosotros junto con velar porque los consumidores tengan que cumplir con las obligaciones, también tenemos un rol importante en informarle a ellos que parte de la confianza que vuelvan a consumir con nosotros es que ellos mismos y sus pares cumplan con las obligaciones. Eso por un lado. Y por el otro, nuestro diálogo, por eso estamos trabajando mucho con las asociaciones de consumidores, pero nuestro diálogo social obviamente va de la mano inicialmente y principalmente con los trabajadores del comercio, los servicios y el turismo, porque el objetivo final de todo esto es la protección de su seguridad y que ellos tengan la confianza y la seguridad. O sea, no hay peor señal que cuando los trabajadores dicen, mira, yo voy con temor a trabajar a mi trabajo, porque si no somos capaces de darle confianza a nuestros propios trabajadores, menos podemos hacerlos con los consumidores. Entonces, en este caso, hemos levantado muchísimos desafíos, los cuales todos son enormes. A ver, nosotros quiero detener un poquito los desafíos, después de la distinción entre grande y pequeña empresa. El primer elemento o el primer desafío, de todas maneras, son las medidas de traslado para evitar el contagio del transporte público. Nosotros vemos que tenemos muchas empresas privadas, las grandes sobre todo, que tienen la capacidad de establecer transporte privado. Están aprendiendo como todas, pero hemos visto empresas que ponen buses de acercamiento, que ponen incluso sistemas de radiotaxi con objeto de buscar a las personas que están trabajando en los locales, pero vemos que eso es mucho más difícil y mucho más complejo en las pequeñas y medianas empresas. También un segundo elemento es los horarios de funcionamiento. Este es un tema muy grande que nosotros estamos hablando con los trabajadores desde el 18 de octubre. O sea, nosotros tenemos que lograr ese fino equilibrio entre que los trabajadores no se queden nunca sin poder tener un transporte seguro a sus hogares, debido a la reducción que tenemos por los estados de excepciones que estamos viviendo, pero a la vez que los espacios de atención a público sean lo suficientemente amplios para que no se produzcan aglomeraciones, porque sabemos que hacemos que la atención a público sea un par de horas al día, eso va a generar aglomeraciones. Nosotros tratamos de avanzar en este tema para el 18 de octubre con objeto de reducir los horarios de funcionamiento. Nos sentamos a una mesa con la autoridad, pero finalmente la Fiscalía Nacional Económica nos propuso no avanzar en este tema porque podría entenderse que estamos acordando con temas esenciales del mercado. Entonces, el llamado que nosotros hacemos, como bien lo dijo Fernando Alvear de la CPC, es que la autoridad nos dé lineamientos que, por un lado, permitan una extensión de horario lo suficientemente amplia para evitar aglomeraciones, pero por otro, que no sea lo suficientemente extensa que pueda afectar el traslado seguro o que se concentre todo el traslado de los trabajadores en un par de horas pica al día. Después otro tema muy importante que, si no me equivoco, lo dijo Manuel, el tema del aforo. El concepto del aforo, nosotros somos de la opinión que no está siendo bien utilizado, porque nosotros vemos, primero, el aforo puede ocurrir, como bien decía Manuel, que tú tienes un aforo de 350 personas en un espacio de 1000 metros, pero si es que están todos aglomerados en una sola ubicación, eso transforma en letra muerta todo este sistema de distanciamiento social. Entonces, nosotros creemos que hay que volver al modelo de persona por metro cuadrado. Sí, con Manuel ahí tenemos una pequeña diferencia, porque creemos que es suficiente 4 metros cuadrados en vez de 10, que sabemos que hay alguna empresa que principalmente los centros comerciales están usando 10 con objeto de delimitar que en ningún caso hayan menos de 4 personas por metro cuadrado. Pero si establecemos una situación de 4 metros cuadrados de distancia entre personas, eso puede resolverse mucho mejor que estableciendo aforo
sobre todo con porcentajes de aforo, un 25% como se hablan ahora, que hace, como lo hemos visto en la noticia, en restaurantes y pequeños locales de regiones que dicen que es imposible para ellos atender público con un 25% de aforo, cuando sí podrían hacerlo con un distanciamiento social de 4 metros entre personas. Y aquí quiero volver al primero, porque quiero simplemente detallar un poquito los principales temas, porque ya insisto, lo han abarcado ustedes en bastante profundidad. Simplemente retomar el tema de la fiscalización. Nosotros sabemos que la fiscalización para la autoridad no puede ser nada fácil, porque estamos en la peor crisis de los últimos 100 años, y es tanta la fiscalización que hay que hacer que yo me atrevería a decir, espero que me corrija el Ministerio del Trabajo aquí que está presente, que veo un poco impracticable esta fiscalización en cada uno de los lugares de trabajo, y también nos pasa que como se ha tenido que aumentar excesivamente el tema de las fiscalizaciones, como también hemos visto casos de discrecionalidad, que como esta gente tiene que ser capacitada muy rápido, no conoce en detalle los temas de fiscalización. Ha pasado, por ejemplo, que se presentan muchos sumarios sanitarios, pero finalmente esos sumarios sanitarios quedan en nada debido a que el fiscalizador no conocía de manera específica la norma que le correspondía. Por este desafío de cómo se llama, de fiscalización, nosotros hemos estado trabajando mucho con las empresas en este sentido. Hemos llegado, como les decía anteriormente, con empresas, sobre todo los actores principales, a tener empresas que tienen protocolos de hasta 100 páginas, o sea, tienen 15 veces más profundidad que los protocolos que tienen actualmente el Ministerio. Ponen a disposición traslado, y por esto cuando vemos casos como nos contaba Juan, como nos cuenta Claudio, vemos situaciones como el que vivimos hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, en la comuna de Vitacura, en el sector oriente, con aglomeraciones que son totalmente condenables. No podemos sino seguir condenándolas fuertemente como lo hemos hecho desde ese minuto, porque creemos que esto va a necesitar más que mayor fiscalización, es que nosotros nos comprometamos como sector privado, simplemente porque sabemos que no existe la capacidad suficiente de fiscalización. Y por eso nosotros cada vez que veamos una situación condenable como la que vimos, no nos vamos a quedar callados, la vamos a ir condenando por todos los medios que sea posible. Y también en este sentido queremos valorar el actuar de los trabajadores en un caso como el que vimos, como el que estamos hablando, y de los propios consumidores, que fueron los primeros fiscalizadores. Eso hizo que el Ministerio de Salud fuera a personarse al local. Entonces yo creo que tenemos que tener una sociedad empoderada que nos permita a la autoridad y también a las asociaciones gremiales condenar estos temas y resolver las situaciones en cuanto se presentan. Y aquí simplemente para finalizar, sí quiero reiterar, como lo dijo Ornella al principio de su presentación, nos preocupan las pymes, porque como les decía, las grandes empresas son capaces de hacerse cargo, pero nosotros hemos hecho encuestas y hemos tenido conversaciones con pequeñas y medianas empresas, desde micro, pequeña y mediana empresa a lo largo de todo el país, desde Arica a Punta Arenas, desde el comercio y el turismo, y vemos que muchas de ellas o no tienen la capacidad de hacerse cargo de estos protocolos, o no tienen la capacidad financiera en la etapa que están viviendo, porque esto requiere una inversión, o simplemente no tienen información suficiente. Entonces creo que la autoridad tiene que establecer un plan especial de apoyo, sobre todo en el comercio y el turismo, que son los dos sectores más golpeados por la pandemia, en levantar estos estándares de salud. Y finalmente, en materia de políticas de empleo, lamentablemente nosotros creemos que, si bien se está discutiendo actualmente en las políticas de incentivo y subsidio a la contratación de mano de obra, nosotros vemos que en nuestros sectores, especialmente en turismo, antes de 1 año y medio, no vamos a ser capaces de contratar gente, sino que vamos a seguir destruyendo puestos de empleo, porque lamentablemente la gente no va a recurrir al turismo por lo menos hasta marzo o abril del próximo año, por lo que estamos calculando nosotros. Entonces, hablar de subsidio al empleo en sectores como el nuestro, encontramos que es un poco apresurado. Por lo tanto, más que eso, nosotros esperamos que se extiendan algunos meses, sino por lo menos 1 año más, en las políticas de protección al empleo y de la suspensión de la relación laboral, con objeto de no tensionar esa situación que pone al empleador, sobre todo pequeño y mediano, en desvincular a esos trabajadores antes de mantenerlos en el sistema de protección al empleo. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Perdón, y se me olvidó decir al principio de excusar al presidente Melero de nuestra Federación de Comercio, en consideración que tuvo el fallecimiento de una persona muy cercana el día de ayer, por lo tanto no pudo estar presente el día de hoy, pero que queríamos que la
la visión de la CNC igual fuera escuchada este día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Quiero ofrecer la palabra a continuación a don Patricio Donoso, presidente de la Cámara, es uno que lo acompaña el gerente de Asuntos Regulatorios, Gonzalo Bustos. Don Patricio. Muchas gracias. Con la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradezco en nombre de la institución el tener esta oportunidad de compartir con usted tan importante tema. Aprovecho de saludar también a todos los integrantes de esta comisión, a todos los representantes del Ministerio del Trabajo y a todos quienes fuimos invitados a exponer. Me sumo a la importancia de poder hablar entre todas las partes, o parte de los actores involucrados en un tema tan importante y relevante para el presente y el futuro del país. De los modelos que nosotros hemos estudiado, pasa a ser muy interesante que todos estos modelos macro, como puede ser el plan paso a paso, donde hay indicadores sanitarios, donde hay una estructura de etapas, sean complementados por dos dimensiones que pasan más a un ámbito de lo micro. Primero, la coordinación público-privada en lo territorial, en lo local, y segundo, toda la coordinación respecto al desarrollo de los sectores productivos, donde se involucran las empresas con todo lo que implica el desarrollo de las empresas. Nosotros hemos puesto especial atención a este modelo de gestión sanitaria que se ha aplicado en el estado de Nueva York, que incorpora todas estas etapas, que los requisitos sanitarios en lo macro son una condición necesaria, pero no suficiente, sino que involucran el compromiso de lo local y de los sectores productivos. Dicho eso, es que les quiero mostrar en esta oportunidad qué es lo que estamos haciendo en el sector de la construcción, que también ha sido uno de los sectores que ha tenido paralizaciones, que se ha visto gravemente afectado, sobre todo en situación de empleo. Voy a proyectar unas láminas, presidente, para apoyar esta intervención. Adelante, por favor. Ustedes me confirman si se ve la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, primero, esta es la situación del empleo en nuestro sector. Lo vemos con bastante preocupación. Las proyecciones son bastante malas. No tiene otra palabra. Se proyecta que se pueden destruir 120.000 puestos de trabajo. En comparación con la crisis subprime, es el doble, donde en esa época ya era una crisis significativa, se destruyeron 60.000. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver cómo ha estado la creación o destrucción de empleo en el sector, que desde octubre del año pasado, producto de la no generación de nuevas obras, ha venido cayendo y sin duda la crisis sanitaria viene a sumarse a ese impacto. En el gráfico de la mano derecha pueden ver la tasa de desempleo del INE para el sector de la construcción. La continuación de esa curva gris eran las proyecciones en el mes de marzo y la amarilla o naranja son las proyecciones que se hicieron respecto a los datos que se obtuvieron al mes de junio de este año. O sea, sin duda estamos viviendo una crisis que hoy en día todavía no sabemos cuál es el nivel de profundidad, nivel de impacto, pero sí ya lo está generando y en nuestro sector, por cierto, lo estamos sintiendo. La cesantía en el sector construcción, en datos más recientes que tenemos, se cercana al 27% versus un 10,6% general, según el Centro de la Universidad Católica, encuesta de estudios longitudinales, que tal vez es el estudio de situación laboral más ajustado, más al día que tenemos en estos momentos, el sector productivo que tiene una mayor tasa de cesantía después de los sectores relacionados con las actividades recreativas. También en una encuesta que nosotros realizamos a 1.000 trabajadores el pasado 1 de agosto, les preguntamos, bueno, a estos trabajadores de los distintos puntos del país, región metropolitana y regiones en general, se han tenido que enfrentar disminución de ingresos de magnitud importante, por cierto, una alta mayoría, el 84% dice que sí, y si es que sumamos, estamos hablando de que un 70% declara que los ingresos, a pesar de todas las medidas, han disminuido por lo menos un 30%. O sea, estamos hablando de aquí que la gente, las familias están sintiendo en su día a día el impacto de esta crisis. El domingo 2 de agosto se hace público un anuncio a través del Ministerio de Economía donde se da inicio a un plan piloto para la construcción. Aquí estamos viviendo la situación que tal vez está viviendo muchos otros sectores productivos. En el paso o en la etapa de transición está permitido desarrollar la actividad productiva de lunes a viernes. El problema que se nos genera es que el grueso de los trabajadores de la construcción viven en zonas que están en cuarentena. Por lo tanto, hay que ver un mecanismo, un protocolo
que permita generar ese traslado desde zona cuarentena a obras en zonas de transición. Eso es lo que trata este piloto, probar mecanismos que nos aseguren que se va a generar las condiciones sanitarias suficientes, necesarias, para poder generar ese traslado y así poder desarrollar la actividad. ¿Qué condiciones genera este piloto? Transporte privado hace desde las obras para todos los trabajadores. Antes de generar los transportes, algo muy importante, la toma previa de los test PCR para definir el nivel de contagio de cada uno de los trabajadores. Estas condiciones sanitarias tienen que ser aplicables, por cierto, a todos los actores que se involucran en una obra y también una fiscalización de las mutuales respecto a este proceso piloto. Este es un piloto bastante agotado que nos permite probar este sistema, probar los distintos procedimientos. Son 3 proyectos ubicados en las comunas de Ñuñoa, Lo Barnechea y Colina. Engloba un total de 380 trabajadores que tienen que hacer el traslado, más trabajadores que un porcentaje menor, que tal vez son de las zonas que viven en situación de transición. Tal vez, de esos tipos de trabajadores tal vez existen en las comunas principalmente de Colina y Lo Barnechea. Ahora, ¿cuál es el universo de los proyectos afectados? Al 4 de agosto eran 287 proyectos que estaban en zonas de transición, solo en la región metropolitana, que legalmente o de acuerdo a la normativa sanitaria podrían funcionar, pero la realidad, por los motivos ya explicados, no están funcionando, y eso nosotros estimamos que involucra alrededor de 95.000 trabajadores. En total, la construcción tiene en estos momentos cerca de 1.000 obras paralizadas, con un costo importante de paralización. Lo que nosotros hemos dicho es responsablemente que estamos preparados para proteger la salud de las personas, para poder escalar este piloto rápidamente en la medida que se vayan generando buenas evaluaciones y para volver cuanto antes para complementar la salud y el cuidado de nuestros trabajadores con la posibilidad de realizar un trabajo. ¿Y por qué decimos esto? Porque contamos con un protocolo sanitario para obras de la construcción. Fue un ejercicio que construimos en conjunto, trayendo experiencias internacionales durante el mes de marzo, consultándolo con las mutuales, poniéndolo a disposición de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria lo revisó, lo complementó, lo validó y lo estimuló. Fue un trabajo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. Ese protocolo nosotros no lo dejamos en un informe solamente, sino que establecimos un modelo de gestión sanitaria, en los cuales el primer paso es el compromiso explícito de la empresa, donde hay un nombre y un apellido que tiene que hacerse responsable de la implementación de estas medidas sanitarias. Hay identificación de obra, se solicita el compromiso de los trabajadores involucrados en la obra, de las comunidades, y hay un modelo de seguimiento. Además, durante todo este desarrollo, tanto el protocolo como el modelo de gestión, lo hemos trabajado con los ministerios relacionados, con organizaciones sindicales, con comités paritarios, con la Asociación de Municipalidades, para que tengan conocimiento y lo hagan exigible, con las mutuales, para que, aparte de aportarnos con sus conocimientos, lo fiscalicen, lo capaciten a los distintos actores de la industria, con los mandantes para que lo hagan exigible y con otros gremios industriales también para que lo asuman como parte de. Actualmente ya tenemos más de 1.100 empresas inscritas que suman más de 2.200 obras, abarcan un universo de más de 215.000 trabajadores. Y esta invitación la hemos hecho para todos los actores de la industria de la construcción. Como yo les mencionaba, esto es un modelo de gestión sanitaria, no solamente quedarse con el protocolo. Aquí hay un proceso de inscripción, de adhesión, que involucra el compromiso de los trabajadores, el compromiso de la comunidad con la visibilización de esta nueva práctica, de estos nuevos estándares, y también una metodología de seguimiento a través de una aplicación que permita hacer seguimiento diario, semanal, al cumplimiento de los protocolos, y eso pasa a ser una información pública respecto al desempeño de la obra. ¿Qué nos permite esto también? Tener georreferenciada la obra. Aquí está la ciudad de Rancagua, donde están identificados todos los puntos de trabajo que están bajo este protocolo, bajo este compromiso sanitario. Los municipios podrían hacer exigibles, los mandantes podrían hacer exigibles, visibilizar cuál es la obra, cuál es el responsable, cuáles son sus indicadores de cumplimiento de los protocolos. También tenemos un canal de denuncia en nuestra página web, donde podemos recibir los comentarios, las denuncias, los aportes respecto a la comunidad, los trabajadores, etc. Por cierto, guardando la confidencialidad de estos. Y esto lo hemos trabajado en conjunto con las organizaciones sindicales relacionadas con nuestro sector. Fue así como conjuntamente emitimos una declaración diciendo que con protocolos sanitarios es posible, es factible poder desarrollar nuestra actividad.
junto con estas organizaciones sindicales y abierto a recibir a todas otras organizaciones sindicales que se relacionen con nuestro sector. Nos juntamos semanalmente, revisamos las metodologías, revisamos la evolución de este modelo de gestión, revisamos el canal de denuncia. En fin, esto es un aprendizaje permanente, continuo, y que tenemos que ir ajustando entre las partes. Tenemos resultados que mostrar. Parte importante de nuestro sector ha seguido funcionando, sobre todo las obras de infraestructura pública que fueron declaradas como actividad esencial. ¿Qué es lo que nos dice esto? Y esta es la información de las mutuales, que la tasa de contagios en las obras de construcción es de 3 cada 1.000 trabajadores activos. Si vemos la tasa de contagio a nivel de la población, esta aumenta casi 7 veces. Estamos hablando de 20 contagios por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, aquí hay una demostración que en las obras, con protocolos, no es un espacio de generación de contagio, sino que es parte de la solución sanitaria. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando se presentan situaciones, primero, porque se controlan todos los estados de salud permanentemente a los trabajadores. Segundo, en caso de contagio, se derivan estos contagios. Hay procedimientos claros de cómo derivar y darle la debida prestación de salud. Se estudia la trazabilidad. Se tienen que aislar los contactos estrechos, ya sea derivación a cuarentena o residencia sanitaria. En fin, estamos metidos dentro de la dinámica sanitaria, dentro de la gestión sanitaria que requiere un desafío de esta magnitud. También le preguntamos a nuestros trabajadores para poder ponerle dato duro respecto a cuál es su disposición a volver. Estamos recibiendo llamadas permanentemente respecto de nuestra gente que quiere volver a trabajar, que necesita volver a trabajar, que ya cuando estamos en un tercer, cuarto, quinto mes, donde respecto a la ley de protección de empleo, hoy en día muchos de ellos no estarían recibiendo beneficios. Esperamos que se apruebe prontamente la modificación, que entendemos que hoy día en el Senado, nos dicen que necesitan volver a trabajar, que en sus hogares difícilmente pueden guardar las medidas sanitarias adecuadas para realizar un debido confinamiento. Que tienen que salir hacia afuera, ya sea a pedir ayuda, ya sea compartir en instancias más comunitarias, etc. Bueno, y le preguntamos, ¿estaría de acuerdo usted con que las constructoras pueden retomar la obra? Por cierto, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria, el 88% nos dice que sí. Aquí no hay discriminación ni por sexo, ni por edad, ni por nivel socioeconómico, ni por origen, ni por categoría del trabajador, si está trabajando, suspendido, cesante, que hay un conocimiento, la industria se ha transformado y responsablemente podemos decir que podemos brindar las condiciones para poder desarrollar nuestra actividad, velando, repito nuevamente, por la seguridad y salud de nuestros trabajadores y a su vez dando una oportunidad de trabajo. Muchas gracias. De término, tienen que tirar del Ministerio Francisco. Me gustaría ofrecer la palabra a la colega Carolina para hacer alguna consulta, para ver cómo podemos seguir. Tenemos varios representantes que tienen ganas de continuar por limitación de tiempo. Me gustaría ofrecer la palabra, Carolina. Sí, presidente, en forma muy breve, agradecer las presentaciones, las miradas. Me parece que desde Oriel como experta, ¿no es cierto?, siguiendo no solo temas de salud, sino también laborales, súper interesante su acompañamiento, y también la mirada de trabajadores, de empleadores de los gremios. Yo me gustaría hacer primero una pregunta puntual, sobre todo a propósito de la última exposición de Patricio desde el sector de la construcción. No es tanto ese sector donde nosotros vemos el movimiento de trabajadores entre regiones, ¿ah? Probablemente se ve mucho más en el tema de la salmonicultura, pero si nos pudiera ilustrar si tienen algunos datos, porque ahí, yo soy de la región de Magallanes, una de las preocupaciones especiales que hay es cuáles son los protocolos que están cumpliendo las empresas cuando tienen que trasladar a trabajadores. No sé si eso se está dando en el rubro de la construcción, pasa también, y lo hemos conversado respecto a la minería en el norte, que yo creo que
ahí hay que tener también una mirada especial en cómo se cumplen cuando los trabajadores no viven en la misma región, ¿no es cierto? Que pone una complejidad adicional, independiente de que lo que a uno le gustaría es que se contraten, ojalá, mano de obra local. Entiendo que a eso tiende también el sector de la construcción. Eso como una pregunta puntual. Pero yo creo que sería interesante ver cómo nos organizamos para seguir, porque uno de los objetivos de esta sesión es poder de alguna manera definir cuánto corre por carril legislativo y cuánto corre más bien por medidas administrativas o medidas que se den en mesas de acuerdo. Y en eso quiero destacar lo que nos planteaba desde la CPC, ¿no es cierto? Iniciativa donde más bien prima el diálogo social, es lo que uno le gustaría fortalecer en esto, entendiendo que todos compartimos el objetivo de que el trabajo sea un lugar seguro, y más todavía con las complejidades que hay con el COVID. Hoy día la experiencia nos indica que esto va a ser una tarea compleja, que va a requerir probablemente mucha flexibilidad, mucho diálogo, lo que nos plantea Oriel de tener indicadores, ¿no es cierto?, para ir midiendo más allá del paso a paso, es el paso a paso en la empresa, en el sector específico, y tener muy claro cuáles son las medidas que se toman en la medida en que hay un contagio. Entonces, definir quizás ciertos temas que puedan ser de trabajo legislativo, más allá del proyecto que tenemos en discusión, para ver la pertinencia, y si no, también cómo nosotros fortalecemos instancias de diálogo social. Insisto que yo creo que esa es la forma en que tenemos que abordar este desafío complejo. Gracias, presidente. Muchas gracias. A mí me gustaría recoger 4 puntos y ver si podemos usar esos puntos después como una guía. Quiero agradecerle a todos los que han concurrido, pedirles disculpas que nos ha faltado tiempo, y haremos una próxima sesión sobre ver cómo complementar. Puntualmente quiero plantear lo siguiente: al Ministerio de Trabajo, las enfermedades laborales versus enfermedad común. Si no es una enfermedad laboral, no hay autodenuncia, no hay forma de asegurar que los trabajadores se hagan partícipes de esto. Por cuanto el ofrecerle que le van a pagar un día versus todos los días, es evidente que uno tiene un mal incentivo. Necesitamos abordar el tema, lo plantearon varios dirigentes, Claudio y otros, y todos sabemos que la experiencia en la minería, donde armaron la estructura de burbujas, es decir, los grupos de trabajadores estaban siempre juntos en el lugar de trabajo, donde almorzaban, en el transporte, permitía evitar fenómenos de contagio, pero lo otro era que tenían cierto, si tenían enfermedad o tenían temor, lo denunciaban de inmediato y no tenían ningún problema. Lo segundo, aquí se ha planteado el tema del transporte. Quizás esto es más práctico, bueno, me imagino que se aplica a todos los sectores, cómo hacer horarios diferenciados de entrada. Territoriales, quizás las jornadas van a tener que ser más cortas en esta transición y no usar la jornada completa. No puede ocurrir, quizás el comercio es quien nos debería dar una mano mayor. Hay que cerrar más temprano para que los trabajadores no queden botados o para que no estén saliendo en los horarios peak. Hay que experimentar situaciones en la transición para facilitar exponer a los trabajadores del transporte que están expuestos y a los mismos trabajadores de cada sector que no queden botados después y tengan que estar en condiciones muy riesgosas. Lo del aforo, yo ahí tengo una duda, quizás lo deberíamos ver. Hoy en día, no quiero que se entienda mal, pero es obvio, si un trabajador denuncia en el comercio que no se respete el aforo, lo más probable es que se expone a que lo echen. Hay malas prácticas, no hay buenas prácticas. Entonces quizás necesitamos garantizar fuero para el que denuncia y generar mecanismos distintos. No basta las comisiones paritarias para este efecto, pero deberíamos pensar cómo generar una cultura. Los buenos empleadores no tendrán problemas. Esto para evitar
a los malos empleadores. Y el tema de la fiscalización que está asociada quizá a mecanismos de fiscalización. Uno, más facultades para la dirección de trabajo o creando equipos, tal como han habido las barreras sanitarias, otros grupos de personas contratadas especialmente para esto, casi a nivel local o municipal, para fortalecer la fiscalización y darle más atribución a los dirigentes sindicales de este efecto. Creo que hay en conversaciones quiero compartir con la CUT, con la presidenta de la CUT, en reunión que a mí me tocó estar, y me imagino que la misma inquietud que tienen todas las centrales sindicales, es una necesidad de darle más facultades, y ahí yo le pediría al Ministerio de Trabajo que nos ayude, y que mal entiendo lo que voy a decir. Aquí no basta, se necesitan mecanismos distintos. Doy un ejemplo, creo que fue OIM que procedió de una forma inadecuada, por no decir absolutamente ilegal, con modificación de contratos, etc. Pero una sanción sanitaria demora 20 días. Presidente. Sí. Una fiscalización o una sanción puede llegar a demorar hasta 20 días para hacerse efectivo. Necesitamos otros procedimientos. Esto es lo que plantearía. No creo que basta solo como un acuerdo para resguardar mejor los trabajadores, cuidar los buenos empleadores, pero también separar a los malos empleadores que generan un riesgo sanitario, porque las personas en general, sea el mal empleador, sea el mal trabajador, los que causan riesgos sanitarios tienen que asumir o generan riesgos sanitarios para los otros, tener algún tipo de acción en su contra. Yo quiero solo dejarlo hasta ahí, agradecerle mucho su participación. Estamos bien pasados la hora. Don Francisco, me gustaría ofrecerle la palabra antes de cerrar la sesión. Pilar. El senador Bianchi había solicitado la palabra, presidente, hace rato. Le voy a dar la palabra primero al Ministerio de Trabajo, porque estamos bien cedidos, Carlos, después le ofrezco la palabra. ¿Si le parece? Senador Bianchi, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho, presidente. Está bien, yo entiendo que está muy pasado por tiempo. Por último, dejo para otra oportunidad la intervención. Dejo la palabra antes de Francisco del Río, que no lo veía en la pantalla porque estamos dobles. Senador Bianchi. Bueno, gracias, presidente. Intentaré ser lo más breve posible. Yo primero saludar a todas y a todos los que hoy día han podido exponer las distintas presentaciones y lamentar que el gobierno no haya escuchado anteriormente a las distintas agrupaciones. Lo lamento porque efectivamente de lo que yo he escuchado hoy día hay temas que son tremendamente significativos, importantes para establecer mayores seguridades a las trabajadoras y a los trabajadores y también a los distintos rubros, las distintas empresas. Yo tengo una preocupación, presidente, que tiene que ver con algunos juicios que han venido entregando en el último tiempo algunos economistas en el mundo. Hay uno que es Jacques Attali, francés, y otros tantos, que han señalado que efectivamente lo que viene por delante son economías que probablemente la resurrección de algunas áreas, como el turismo que delante escuchaba, el área del retail, el área del transporte, el área del comercio en general, van a ser de muy difícil despegue en lo económico. Entonces, aquí necesitamos ir de la mano con políticas públicas de mediano y más largo plazo para dar algunas garantías con respecto
en la condición en que van a quedar los trabajadores, como también los distintos empresarios de los distintos rubros. Hay un tema que a mí me hizo mucho sentido y que yo quiero volver a afirmarlo. El COVID-19 tiene que quedar como enfermedad profesional. Y lo otro es preguntarnos, presidente, ¿cuánto de lo que aquí se ha conversado lo va a recoger la ministra? Porque han sido exposiciones tremendamente importantes, que desgraciadamente, lamentablemente, no fueron escuchadas antes, y a mí me parece que acá hay un tremendo aporte de parte de los distintos sindicatos. Yo tengo otra situación que hemos venido trabajando y que se la quiero también comentar. En el tiempo más inmediato, probablemente muchas empresas que tengan más espaldas económicas van a intentar automatizar muchas de las áreas económicas del trabajo. Nosotros hemos hecho un proyecto para hacer que ese empresario que quiera automatizarse año a año, a lo menos tenga junto con los sindicatos una conversación anual para ver los porcentajes de personas que pudieran ser despedidas. A mí me preocupa. ¿Cómo están? ¿Sí? A mí me preocupa de manera extraordinaria la situación hoy día de debilidad en la que están los trabajadores. Yo, habiendo escuchado a todos, nadie ha dicho que no quiere ir a trabajar. Todos desean volver al trabajo, todos desean seguir produciendo. Aquí se necesitan las empresas y los trabajadores. El tema está en que no hay seguridad para volver al trabajo. Y hay una ausencia de parte del gobierno, del Ministerio del Trabajo, en lo que tiene que ver con las garantías para poder volver al trabajo con mayor seguridad. Entonces, finalmente, la última reflexión es agradecer las distintas presentaciones, ojalá exista otra oportunidad de diálogo y ojalá el Ministerio del Trabajo pueda tener un diálogo más estrecho, más cercano con los sindicatos de las distintas áreas productivas que hoy día han hecho su presentación y de esta manera poder llegar a un acuerdo que finalmente nos permita dar seguridad a las familias y a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Me preocupa muchísimo el ver una inacción y el que no se escuche efectivamente a los trabajadores y por lo tanto sería deseable que exista otra instancia como esta, presidente, para poder seguir profundizando en esta materia. Muchas gracias, don Francisco del Río. Presidente, buenas tardes. Muy breve para saludar a todos los que han intervenido y habiendo tomado nota de todos y cada uno de los súper importantes aportes que se han vertido aquí y de los que faltan por aportar, por ejemplo, de Mauricio Acevedo, de la FENATRAFAR, con el cual hemos tenido contacto permanente y es una realidad muy crítica porque además los trabajadores de farmacia están en una especie de primera línea mucho más expuestos que otros. Toda la temática que ha expresado también en nuestras comisiones Tamara, en fin, damos por reproducido muchas de sus inquietudes. Mire, presidente, hemos tomado nota principalmente de los 4 planteamientos que usted ha efectuado y de los planteamientos que ha hecho tanto don Manuel, Juan, Claudio y el resto de expositores. El gobierno elaboró un plan paso a paso en diálogo con los actores sociales. Lo que ocurre es que este es un proceso, es un continuo en el que se va aprendiendo, en el que van surgiendo nuevos problemas y nuevas soluciones. Es un proceso de diálogo en el que vamos a tener que estar permanentemente durante varios meses adecuando las decisiones que se van tomando en función de las condiciones sanitarias que se van presentando. Y en este sentido, esta instancia adquiere un valor decisivo. Aquí han estado empresarios, transportistas, trabajadores, que han aportado todos los elementos que contribuyen a tomar buenas decisiones. Esto es efectivamente la forma de hacer una política pública como la que estamos obligados a hacer para el desconfinamiento y para la posibilidad de volver a una cierta normalidad. El gobierno sin duda, yo quiero despejar cualquier duda sobre eso, sin duda recoge todos y cada uno de estos planteamientos, como en las semanas anteriores se ha recogido planteamientos también. Lo que ocurre es que aquí van surgiendo nuevas medidas. Por ejemplo, es muy interesante la medida de los horarios diferenciados. Esto solo lo pongo como ejemplo. ¿Será posible quizás en algunas comunas vecinas? Es posible. O entre algunas comunas
que mayoritariamente aportan trabajadores a otras. Esto se produce solamente sobre la base de escuchar y esta es una de las instancias privilegiadas para ello. El Ministerio del Trabajo en ese sentido quiere en la próxima sesión, que con seguridad probablemente se va a producir en esta instancia, junto con la Comisión de Trabajo y la Mesa del Senado, quisiera traer planteamientos concretos referentes a los 4 puntos que se han planteado aquí, que resumen básicamente lo que han planteado los dirigentes sindicales, presidente. Reitero, este es un proceso en el que están convocados todos, autoridades, comunidades, trabajadores y empleadores, y se debe hacer en forma continua porque no hay una decisión única aquí. No hay un punto final en el cual se diga, aquí yo ya hice todo lo que había que hacer. No, cada día representa nuevos desafíos de cosas que hay que hacer, y esto es básicamente sobre la base de lo que se recoge de los actores que hoy día han estado acá, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Quiero agradecerle a todos la participación en la comisión y pedirles que podamos en el futuro cercano continuar. Nosotros vamos a tener una discusión sobre el sector público en una sesión especial, pero nos preocupa en particular estos sectores que podamos seguir. Es un aprendizaje. Queremos, esto es una iniciativa que nos planteó la CUT en un momento también, de forma muy, podemos seguir. La alianza del comercio es fundamental en esto y con el transporte. Agradecerle a todos por su participación, a los gremios, y ver si es que el proyecto de ley que hay en el Senado, que está en la comisión, puede servir de referencia para armar un proyecto, una definición de mayor protección para esta transición a la legislación transitoria para este periodo. También se cumplió el objeto de la sesión y agradeciendo nuevamente a todos, me despido, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias.